Ha llegado el momento de hablar del Génesis, y la pregunta que sale de inmediato a flote es la siguiente: ¿es el relato del Génesis una referencia alegórica a la creación del universo o al inicio físico del mismo? El profesor Carroll explica que si uno hace una lectura inicial del texto, sin tener ninguna referencia histórica del pensamiento cristiano, no sería inmediatamente evidente que las primeras palabras, en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra, sean de hecho una afirmación de la creación a partir de la nada, la famosa doctrina de la creatio ex nihilo. Es más, hay debates hasta hoy que se producen debido a las traducciones del hebreo al latín, que todavía persisten. La palabra creavit en latín, que se refiere a crear, es la traducción de la palabra hebrea bara, pero no es claro, desde un punto de vista puramente lingüístico, que ese verbo signifique necesariamente crear de la nada. Hoy, advierte el profesor, parece para muchos que el comienzo del libro del Génesis, a diferencia de otras partes de la Biblia, se refiere a cuestiones científicas, que al menos aquí la Biblia y la ciencia se solaparían, y que por eso un creyente debe tener en cuenta lo que la Biblia dice cuando se discute el origen y el desarrollo del universo, aun cuando el tema específico no tenga nada que ver con la salvación. Y sin embargo, San Agustín en el siglo IV ya lo tenía muy claro. La Biblia no es un texto científico, ni siquiera en este punto. La Biblia no hace mención a fenómenos naturales y su propósito es religioso y moral, no científico. Solo teniendo eso en cuenta, la discusión se cierra a favor de que la palabra creación hace referencia en el Génesis al acto creativo de Dios, desde su propio ser, un acontecimiento entonces de tipo sobrenatural, imposible de ser estudiado por la astronomía. La doctrina cristiana de la creación se hace explícita tanto en el Cuarto Concilio de Letrán, de 1215, como también en el Primer Concilio Vaticano, de 1870. Esos dos textos proveen afirmaciones normativas sobre lo que significa decir que Dios es el creador. De esa forma, cualquier discusión sobre la creación y la ciencia tiene que iniciar con la clara comprensión de la creación que está dispuesta en estos dos concilios, advierte el profesor Carroll. El Cuarto Concilio de Letrán planteó la primera definición magisterial de la creación. Creemos con firmeza y confesamos que solo hay un Dios verdadero, un principio de todas las cosas. En latín, unum, universorum, principium, creador de todas las cosas visibles, pero también de las invisibles, espirituales y corpóreas, quien, por ser todopoderoso, en el inicio del tiempo, dice, simula ab initio temporis, creó de la nada tanto las criaturas espirituales como las corpóreas, es decir, lo terreno y lo angélico. Este inicio del tiempo que hemos ennegrecido aquí puede ser una de las razones por las que se generan confusiones. Máxime cuando muchos años después, en el Primer Concilio Vaticano, se reafirma el punto diciendo que Dios, por un plan absolutamente libre, trajo a la existencia de la nada a la dualidad del orden creado, ya desde el inicio del tiempo, esto es, a lo espiritual y lo corpóreo, lo angélico y lo terrestre. Se está diciendo que Dios crea de la nada, pero que además hay un inicio temporal del mundo creado, y eso se ha entendido por algunos que significa que el universo no puede ser eterno. Pero ¿qué pasa si el día de mañana, como lo vimos en la columna de opinión, con la cual inicia este tercer volumen de Cosmología sin Dios, qué pasa si el día de mañana se descubre que este universo es en realidad eterno? Algunos malamente podrían decir, bueno, la ciencia podría destruir para siempre este dogma cristiano católico. De partida, y como ya decía Santo Tomás de Aquino, Dios creó a los seres humanos con la capacidad para conocer cómo es el mundo, de modo que la verdad con mayúscula no puede contradecir a la verdad con minúscula. Dicho de otro modo, Dios y el mundo sobrenatural no puede contradecir lo que el mundo material nos enseña del mismo, y que podemos estudiar a través de las ciencias naturales. Y eso implica que si hay una aparente contradicción entre la fe cristiana y la ciencia, esa apariencia es un indicio de una inadecuada comprensión de la fe
o bien una concepción errónea de la ciencia, o incluso ambas. Para los cristianos tempranos, decir que el mundo es eterno era equipararlo a Dios, y por eso tenían un problema con la eternidad, porque solo Dios es eterno. El mundo es finito, y eso incluye una finitud temporal también. El mundo empezó a ser. Aún más, un universo eterno parece ser un universo necesario, un universo que no es el resultado de la acción libre de un Dios trascendente. También para los padres de la Iglesia, la visión de que el mundo es eterno, en el sentido específico de existir sin una duración temporal finita, parece requerir inevitablemente una visión cíclica de la historia, una visión que levantaría problemas fundamentales para la cristiandad. ¿Por qué? Porque solo un mundo temporalmente finito podría construir la escena para el drama religioso de la caída y la redención, con su centro en un único e irrepetible evento, la venida de Cristo. Solo en un mundo temporalmente finito parecería posible darle sentido a la comprensión cristiana del destino de cada persona providencialmente diseñado por un Dios de amor. Si la historia de la salvación tiene algún sentido, el tiempo, por lo tanto, para ellos no podía plantearse cíclicamente. Y con dicho todo eso, usted puede decir, madre mía, estamos fritos en caso de que los astrónomos descubran que el universo es eterno, o que hay ciclos, ¿no? Sin embargo, cuando llega el medioevo, las cosas se despejan gracias a uno de los mayores genios de la historia. Nos estamos refiriendo a Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vio claramente que la creación es una explicación sobre la existencia de las cosas, no sobre los cambios. Eso nos permite concluir que no hay una contradicción entre la creación, así entendida, y cualquier conclusión de las ciencias naturales a las que se puede arribar. Las ciencias naturales tienen como su dominio de explicación el mundo de las cosas cambiantes. De esta manera, cuando en los concilios se habla de que en el inicio del tiempo se creó de la nada a las criaturas corpóreas y espirituales, ese inicio del tiempo desde el cual Dios estaría parado para crear no es en realidad un inicio físico-temporal, sino que parte del acto creativo de Dios mismo. Sin importar si estos cambios son biológicos o cosmológicos, sin principio o fin, o temporalmente finitos, se trata siempre de procesos. Eso es lo que vemos en el mundo material. La clave para entender el análisis de Tomás es la distinción que él establece entre creación y cambio, o como él mismo frecuentemente señala en sus trabajos, creatio non est mutatio. Creación no es mutación, la creación no es cambio. En la Summa contra Gentiles observa, la creación no es mutación, sino la misma dependencia del ser creado respecto al principio que la origina. La creación como una noción metafísica y teológica afirma que todo lo que existe, sin importar la manera o maneras en la que existe, depende de Dios como causa. Las ciencias naturales, ya se trate de la aristotélica, en las cuales Tomás estaba principalmente interesado, o en la de nuestros días, tienen como su objeto de estudio ¿qué cosa? El mundo de las cosas cambiantes. Desde las partículas subatómicas a las bellotas, o las galaxias, como bien le gusta decir al profesor Carroll. Me habrán escuchado esta frase, ¿no? En algún momento del curso Big Bang, Creación e Inmensidad. Incluso más, para Tomás, esta creación no es primordialmente un evento distante o lejano. Antes bien es la causación continua y completa de la existencia de todo cuanto hay. En este mismo instante, si Dios no causara todo lo que existe, desde los procesos cuánticos y el color del cielo, hasta nuestros propios pensamientos, miedos y sueños, nada de esto existiría. Por eso es que, si ustedes lo recuerdan, en el segundo volumen cosmológico, cuando abordamos la analogía del libro del profesor Barr, yo les dije que no solamente Dios era el autor de este libro cósmico, sino que es el que dota de existencia al mismo libro a cada instante en que este libro existe. Por lo tanto, muy diferente es creación a el concepto de comienzo físico del universo.